Y ya estamos de vuelta aquí en Más Positivo. Gracias a quienes siguen en nuestra sintonía. Esta hora de la mañana, 11:09, completamente en vivo y en directo. Esta vez estoy con una amiga de la casa, pero ahora vuelve a su rol de psicóloga. Estoy con Lucía Rodríguez. ¿Cómo estás, Lucy? Bienvenida. Bien, gracias. Ahora, claro, mi rol de psicóloga ahorita. Ahora sí eres psicóloga, porque en realidad estábamos hablando fuera de la pausa comercial. Es un tema bastante común, lamentablemente es muy Sí. común, y que a veces repercute en los más pequeñitos, que tiene que ver con el divorcio de los adultos. Cuando hay hijos de por medio a veces es muy difícil, uno no lo comprende, lo conversamos Ujú. también, pero viene una etapa donde uno se lo toma quizás de mejor forma. Pero vamos a ir viendo también cómo podemos ayudar quizás a que el divorcio o cómo enfrentar un divorcio para que sea más amigable para los Para más los dos. pequeñitos en ese sentido. Ahora, ¿cómo es el mejor lugar también o momento para darles la noticia también a los más chiquititos? Eh, bueno, el divorcio es una situación tremendamente conflictiva primero para los papás, ¿cierto? Claro. Están viviendo ahí un montón de emociones, situaciones, de dolores, ¿cierto? Muchas veces inexplicables, por lo tanto ya desde eso, desde cómo estamos nosotros, es complejo traspasar, ¿cierto?, a los pequeños el mensaje. El ideal, y que creo que tiene que ver con lo que conversábamos, ¿cierto? Que para nosotros de pronto era como quizás muy distinto el divorcio antes o la separación de los papás porque poco se nos explicaba, ¿cierto? Uno se adecuaba a una nueva situación, algo se nos decía, pero no había un contexto de respeto a comentarle a los niños qué es lo que deberíamos hacer, ¿cierto? Decir, ser sinceros con ellos, mira, los papás se van a cambiar de casa, van a vivir cada uno en su casa, esto no va a afectar el amor que sentimos por ti, No, jamás se ¿cierto? decía eso, po. Entonces, como contextualizarlo un poco con las palabras, por supuesto, y que ellos puedan comprender, ¿cierto? Dependiendo de la etapa en que están. Pero sí dar una explicación de lo que está ocurriendo, de lo que estamos viendo, que el papá o la mamá está sacando las cosas de casa, o sea, yo creo que lo primero es sí, que él también tenga la información de lo que está sucediendo, ¿sí? No de los conflictos, no quizás del por qué, ¿cierto? Sino que netamente de lo que va a ocurrir en nuestro hogar, ¿cierto? Lo que va a ocurrir contigo y tratar de dar la tranquilidad de que va a estar seguro, Básicamente, igualmente. básicamente como de la nueva dinámica que van a ir enfrentando, Claro. pero yo siento que eso también tiene relación con una madurez de parte de los padres, como decir como, oye, ya, filo, las cosas entre nosotros no funcionaron, Claro. pero bueno, tenemos que, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vas a venir en las tardes, por ejemplo, a verlo, lo va a ir a buscar al colegio, Ujú. va a pasar los fines de semana? Pero yo siento que también tiene que ver mucho, obviamente, por los motivos por que se genera la ruptura también, porque sabemos que cuando uno se divorcia no es porque Claro, que no generalmente llevamos uno bien. no queda como amigo generalmente, y Claro, los divorcios son muy sí, conflictivos, pero yo siento que también uno tiene que poner sí. a los hijos primero también en ese caso. Ahora, la recomendación es esta conversación, tenerla quizás como juntos como padres con el más Sí, pequeño, ¿es idealmente, recomendable? sí, absolutamente recomendable. Idealmente que sean ambos padres quienes conversan, ¿cierto? Ahora, lo que tú mencionas, Fran, es súper importante porque en realidad, claro, cuando se toma la decisión, ¿cierto? Ya sea conversada, ya sea impulsiva, de que nos vamos a separar, inicialmente, por supuesto que para ninguno de los dos lados es algo fácil, algo simple. Y en teoría, claro, deberíamos entregarle a los niños ese espacio de seguridad, de conversar, de estar tranquilos, pero en lo real es muy difícil lograr hacerlo de inmediato, por lo menos. Claro. Quizás después, con el tiempo, ¿cierto? Se va procesando mejor todo, vamos funcionando bien, ¿cierto? Y podemos tener esta relación quizás más de padres que debería ser. ¿Sí? Pero inicialmente es súper difícil para los papás, para quién se tiene que ir especialmente también, porque también ahí se cortan hartas cosas, ¿cierto? Lo que tú decías, ya no te voy a ver todas las noches, quizás teníamos una rutina de acostarlo, ya no va a estar, entonces es tremendamente doloroso, pero a pesar de eso tiene que primar, ¿cierto?, la tranquilidad de nuestros hijos, el conversar, idealmente ambos, como decía, el quizás guardarnos en ese momento lo que está ocurriendo con nosotros y enfrentar la situación en función de generar en nuestros hijos una calma, un entendimiento, ¿cierto?, en que no vengan estas fantasías de estar pensando
o generando quizás ideas que no corresponden, ¿cierto? Y que muchas veces también los peques se culpan a ellos, yo tuve la culpa, yo hice algo, entonces tratar de desde eso generar la mayor calma, el no estar hablando mal del otro, ¿cierto? Que se da lamentablemente Sí. tanto, el no involucrarlo o mandar mensajes, ¿cierto? Y que eso también muchas veces frente a la incomunicación entre los papás se toma al hijo como canal, esas cosas hay que sacarlas, ¿cierto? Desde la idea, desde hacerlo, eso es tremendamente difícil para un hijo, o sea, el estar siendo quien nos entrega la información o entregándole un rol que en realidad no le corresponde. Yo creo y siempre he dicho, cuando ya decidimos ser papá, bueno, hay hartas tareas que nos toca hacer. A pesar de lo difícil, hay que hacerlas, ¿cierto? Y el cuidado de esos pequeños, de ese adolescente que también está en una etapa súper conflictiva, tenemos que cuidarlo sí o sí. Sobre todo, como decíamos, considerando de que lamentablemente uno puede ser esposa y quizás después podemos divorciarnos, pero el compromiso de la paternidad y la maternidad, eso queda de por vida y hasta el fin de los tiempos y uno no puede desconocer esa situación, pero claro, yo siempre he dicho, o sea, estamos hablando en contextos donde las situaciones de divorcio también son conflictivas, pero que en el fondo sí se pueden generar espacios comunes. Ya, por ejemplo, cuando existe violencia, por ejemplo, yo siento que ya eso es otro ítem. Claro, eso es otro. Y cada sí, caso, estamos hablando como de casos cotidianos, por Estamos ejemplo, hablando cuando de ya la otro tipo relación, de- por ejemplo, de cuidado. ya no apunta, o sea, ya no va bien, cuando existen quizás como la convivencia ya no es buena, estamos hablando como de ese tipo de conflicto y de Claro, divorcio también, donde sí. sí se puede generar un cese más amigable en ese sentido. Claro. Y claro, lo otro, por ejemplo, tú decías, algo que siempre pasa es que los peques se sienten culpables. Sí. Entonces, ¿cómo intentar buscar palabras o algo como para explicarles que en el fondo ellos realmente no tienen la culpa absolutamente de nada de lo que está pasando? Claro, por eso te decía que es importante Claro. el conversar, el decir, mira, esto está pasando, no tiene que ver contigo, vamos a tratar de no afectar tampoco la rutina que quizás teníamos. Hoy en día también eso es como bonito verlo, que yo por lo menos lo veo en mi entorno de amigos, que son tremendamente preocupados de mantener una cercanía idealmente casi diaria, y que quizás antes tampoco se daba mucho, era como que el papá desaparecía un rato y lo veíamos cada poquito, pero hoy en día se da más este cuidado que es lo que tiene que ser, ¿sí? Y se da más desde la conversación, desde los acuerdos y no tanto quizás de lo judicial. Pero sí, el decir y el cumplir también con eso que le estamos diciendo. Si yo le digo, bueno, papá va a venir, no sé, los martes y los jueves a tomar once contigo, tiene que aparecer. Y si en realidad algo pasó, avisar con anticipación, que ese niño no siente ese miedo de chuta. Como de ese abandono. Ese abandono, esa inseguridad, ¿cierto? El qué está pasando, el no tener muchas explicaciones. Yo me acuerdo que cuando yo me separé, les hice un cuento a los niños, pero pasó un tiempo, ¿cierto? Nosotros tratamos de hacer una rutina lo menos... que no se notara tanto, ¿cierto? Que Lo menos fuéramos de a impactante poco. para ellos. Claro, que fuera muy de a poco, muy conversado. No fue fácil, por supuesto, Obvio. ¿cierto? Y me acuerdo que les hice el cuento de la familia Caracol, en donde les explicaba un poco esto de la separación, porque tenía hijos de distintas etapas, muy, muy distintas. Y fíjate que funcionó súper bien, entre que íbamos contando el cuento, como que yo iba viendo esos ojitos de entendimiento, ah, ok. Desde eso, claro, vino el camino de explicar bien qué es lo que sucedía y cómo íbamos a ir funcionando. Y eso se cumplió. Yo creo que eso también ayuda mucho. Y fíjate que, claro, muchas veces el divorcio es muy complejo, pero también puede ayudar a los niños a entender ciertas cosas, ¿cierto? El cómo solucionar conflictos. Si lo hacemos de una manera sana, nuestros hijos también van a salir fortalecidos respecto a esas cosas, a saber que en realidad cuando las cosas son consensuadas, conversadas, también hay una seguridad detrás porque me lo van a mostrar mis papás. Entonces, si bien es un proceso muy difícil, también de ese podemos sacar cosas positivas, que tiene que ver con lo emocional también, ¿cierto? De que, oh, me sentí seguro, me sentí entendido, puede presentar algunas situaciones, no sé, pataletas, retroceso en algunas etapas, ¿cierto? El aislarse un poco, pero si yo estoy atenta a esas situaciones, ¿cierto? Finalmente voy a generar en mi hijo una sensación de que ya,
hay situaciones que pasan que no puedo controlarlas, pero en realidad estoy acompañado, estoy entendido, sé cómo sobrellevarlo, aprendí cómo sobrellevar ciertas cosas y finalmente también va a ser algo ganancial en adelante, cuando más grande. Claro, ¿Sí? pero insisto, yo siento que tiene que ver mucho en cómo los padres manejan la situación también, porque Absolutamente. insisto, o sea, esa en el es la tarea. divorcio, claro, sabemos que no están en el mejor momento, que es muy difícil sentarse a conversar y llegar a un Sí. consenso, pero claro, o sea, lamentablemente los hijos son la prioridad en ese momento, sobre todo cuando tienen edades muy inferiores, cuando son muy niños, porque claro, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 años, ¿cómo le explica para que entienda Claro. que no les cause ese impacto? Porque, por ejemplo, quizá un joven de 15, 18 le va a impactar, pero no va a ser de la misma forma también. Entonces, mira, hay que buscar estrategias también, por ejemplo, como lo hiciste tú con un cuento, o viendo de qué manera impactarlo lo menos posible en ese Sí, sentido. yo creo que ahí lo primordial es adecuarse a la etapa que está nuestro hijo, ¿cierto? Y desde ahí entregarle información. Como dices tú, no lo voy a entregar igual a un niño de 4 años, ¿cierto? A un adolescente de 14, 15 años que va a tener otra forma también de entenderlo. Ahora, importante en todas las etapas, lo que comunico es tremendamente relevante, ¿ya? No porque sea más grande y quizás va a entender más, mi mensaje va a ser mucho más frío o mucho más impersonal. Tiene que ser igualmente cuidado porque está también en una etapa que es tremendamente difícil. La adolescencia yo creo que es una de las etapas más difíciles para los chiquillos y para nosotros como papás también. Por lo tanto, es súper, súper relevante el cómo también cuidamos esa información. Cómo cuidamos ese día a día también, de quizás no quejarnos del otro, ¿cierto? No decir cosas que no corresponden, porque finalmente somos las dos personas más importantes para esos pequeños. Somos a quienes miran, a quienes admiran, ¿cierto? Y claro, no deberíamos estar ensuciando un poco la figura del otro, a pesar de que quizás hayan pasado cosas muy malas, ¿cierto? Eso para mí, para mis amigas, para mi familia, ¿cierto? Pero para nuestros hijos intentar mantener una imagen lo más sana posible, ¿cierto? Claro. Ahora, si el otro no responde a su rol como debería ser en esta separación, claro, tampoco es, no es mi culpa, ¿cierto? Pero desde lo que yo puedo manejar como mamá o como papá, tratar de hacer lo más sano posible esta situación y cuidar estas dos personas que son tremendamente relevantes en la vida de nuestros hijos. Sí, ¿por qué también? Porque a veces, como decíamos, pasan cosas fuertes, porque para que se gatille un divorcio es porque Sí, pasó algo absolutamente. fuerte. Sí. Entonces yo siento que, claro, hay que tener mucho cuidado, quizás cuando ya lleguen a una edad donde ya uno entienda muy bien, se les puede quizás explicar de mayor forma y cada hijo o hija juzgará después, pero claro, yo creo que en el exacto. proceso uno tiene que Sí. ser lo más amigable posible, sobre todo si en ese caso tanto madre como padre son presentes en este aspecto. Claro. Ahora, ¿cuáles son las Que por rutinas? suerte se da yo por lo menos lo veo cada vez más en las nuevas generaciones, la importancia de estar presente, Sí. ¿sí? Mira, se ve por lo menos ahora. Mira, yo ahora, por Bastante. ejemplo, una de las dinámicas que más he visto y que en realidad siento que ha funcionado a muchos padres que son como más jóvenes o de la edad de nuestra. Oh. Sí, es que, por ejemplo, no sé, se lleva esto y la tuición y, por ejemplo, una semana se queda con el padre Sí. y una semana con la madre. ¿Por qué? Porque así pasan mayor cantidad de tiempo Sí. juntos, la misma cantidad de tiempo al mes. Y así el progenitor que lo tiene aprovecha el tiempo y el que no lo tiene descansa una semana, Claro. porque también sabemos que Sí, llevar necesitan tiempo libre de esparcimiento, hacer sus Claro. cosas, entonces en una semana es distinto cuando tiene, no sé, 2 días a la semana el papá que generalmente es así y los otros días toda la madre. En cambio, cuando existe esta división más equitativa, también permite que sea sano para los padres porque también tienen tiempo de libertad, el progenitor que los tiene aprovecha para apapacharlos más tiempo y los hijos pasan más tiempo con uno y con el otro y no sienten ese vacío. Yo siento que igual de repente también encontrar como esa dinámica es súper sano también. No sé qué opinas, yo que creo también, que por ejemplo, se dividan como equitativamente los tiempos también. Sí. Mira, yo también lo he visto bastante más, eso es, y me ha sorprendido como gratamente que una semana con uno y la otra con otro. Ahora, importante ahí también cuidar el orden de los pequeños. Claro. ¿Sí? En horario, ¿cierto? Si bien
una casa es distinta a la otra y las formas quizás de ser papá son distintas, hay que consensuar también ciertas cosas que son básicas, como horarios, ¿cierto? Como ciertos límites, en función también de seguir entregando a estos niños seguridad, ¿cierto? Y saber mis límites hasta donde llego en ambos lados, ¿cierto? Yo creo que esas cosas son súper importantes, porque si no también tenemos hijos que están tremendamente desordenados, desorganizados, que eso se va a ver o se va a reflejar también después en el colegio, ¿cierto? O en el cumplir ciertas cosas. Sí, eso también es prioridad. Si llegamos a acuerdo, concordamos, sí, también tengo que establecer ciertas cosas que son tremendamente básicas en función de que ese niño en realidad sepa lo que viene, lo que hemos dicho muchas veces. Un niño con un orden mental va a funcionar mucho mejor. Si yo estoy desorganizado, si un día llegó, el otro día no, que lo vengo a buscar a las 7 y llego a las 9, la idea es que si yo me comprometo a algo, tiene que ser dentro de los rangos que estoy diciendo, ¿cierto? Porque cuando no voy cumpliendo, o cuando los niños andan de un lado para otro sin ninguna explicación, sin ninguna planificación, también ahí viene la ansiedad, inseguridad, los miedos, las fantasías que te decía yo. Chuta, mi papá dijo que iba a llegar, mi mamá dijo que iba a llegar y no ha llegado, ¿qué habrá pasado, cierto? Se olvidó de mí, que es lo más típico quizás que pasa cuando más chiquitito. O le pasó algo. Entonces, esas cosas tampoco tenemos que cuidarlas mucho de que nuestros pequeños idealmente no las vivan, ¿cierto? Y que sea dentro de los rangos más organizados, que le entreguemos seguridad en esta nueva etapa que están llevando. Otra cosa importante, idealmente tampoco hacer más cambios, ¿cierto? Si ya nos divorciamos, pucha, no se me vaya a ocurrir quizás cambiarle de colegio, solo si es necesario porque me cambié de ciudad, ¿cierto? Pero no hacer esos cambios que son el que les otro como desordena toda la espacio, rutina, claro, como el otro finalmente. espacio de resguardo, ¿cierto? O algún deporte, ¿cierto? Porque no lo puedo llevar, chuta, tratar de cuidar también esos espacios que el pequeño tiene, tratar de mantener su rutina. Perfecto. ¿No? Eso. Oye, y en este sentido, por ejemplo, porque sabemos que ya llega el momento de los que hubo donde tenemos que conversar con los más chiquititos, perdón, con nuestro hijo. Existe la posibilidad de que puedan entenderlo, como existe la posibilidad de que no reaccionen bien a este tema, y que es una posibilidad muy alta. ¿Cómo tenemos que enfrentar esa situación nosotros? ¿Qué podemos hacer para contenerlos de la mejor forma posible? Un mensaje claro, no mucho relleno, no mucha historia, no mucha como tanta explicación, lo que el niño requiere. Mira, los papás, está ocurriendo algo y tomamos una decisión, ¿cierto? La mamá se va a ir a otra casa y más o menos comentar lo que va a ir ocurriendo, ¿cierto? Pero tampoco tanto, no adelantarnos tanto, sino que la situación. Y lo importante que tiene que quedarle claro es que esto no cambia nuestro rol, no cambia nuestro amor con él. Él no hizo nada, tiene que ver con diferencias, ¿cierto? O con decisiones, los papás, vamos a probar esto, qué tal nos funciona. Va a ser más entretenido, no sé, mostrarle también esa parte de que va a tener 2 espacios, 2 lugares, pero no, claro, no, es como tiene que ser como la información precisa, no tanta historia, no tanta cosa, y también nosotros tratar, que creo que esto es difícil, ¿cierto?, de estar tranquilos y calmados, ¿cierto? Eso también le va a entregar a los peques un entendimiento y un sentido de seguridad que es importante en ese momento. Y luego ir comentando, ¿cierto?, con tiempo, no sé, ciertos cambios, ciertas cosas, ir siempre estando comunicado. Ese pequeño siempre tiene que estar comunicado respecto a las cosas que van ocurriendo. No a los dramas, no a lo conflictivo, no que hoy día me peleó con tu papá y no va a venir. No, es una tarea difícil, pero hay que cuidar a nuestros pequeños, sus emociones, sus pensamientos, hay que cuidarlo absolutamente por sobre todo. Eso es lo más importante. Y por ejemplo, también ahí viene un montón de dudas. Por ejemplo, ¿con quién va a vivir? ¿Por qué? Claro. ¿Cómo ir enfrentando también esas preguntas? Porque también es difícil, como por qué se toma una decisión, qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo también se enfrenta ese Sí, proceso? yo creo que eso que dices tú, responder sus preguntas. Todo, todo. Responderle. El no dejar o hacernos los locos, así como no, responder lo que él me está diciendo dentro de lo que puedo y lo que se debe. Sí, eso también tiene que ser muy cuidado, pero sí tener el respeto mínimo de poder respetarlo a sus dudas, que van a ser pero súper
importantes para él también ser respondida. Pero como te digo también, desde lo simple, desde lo correcto, ¿cierto? Desde lo cuidado, yo tengo que dar respuesta a mis pequeños, ¿sí? De algo que ya esté organizado. Si, por ejemplo, no tengo todavía, no hemos llegado a consensuar las visitas, usted dijo, es algo que estamos viendo, estamos revisando, pero en cuanto tengamos una solución, te la voy a comentar, vas a ser el primero en saber, ¿cierto? Porque sí, también vamos a... una separación, un divorcio, es también un vaivén de cosas, de decisiones, de cosas nuevas, de improvisar muchas veces también, en donde, claro, tampoco tengo respuestas ni siquiera yo, eso de qué le digo a mi hijo, pero también desde lo real, desde la verdad que está pasando, pero más cuidada, ¿cierto? No siendo una realidad tan dura como quizás la estamos viviendo nosotros. Eso es tremendamente importante, cuidar ese espacio en todo momento, aunque sea difícil. Y es difícil. Oye, y ahora viene la otra cara de la moneda, porque estamos hablando del caso de que los padres se pongan de acuerdo, que sí logren convencer, pero por ejemplo, si los padres no están de acuerdo en el mensaje, ya el divorcio es realmente conflictivo, también, ¿qué hacer en ese caso? Porque puede pasar también, nosotros dijimos, hay situaciones que a veces derivan en un conflicto que son situaciones muy terribles, donde por ejemplo yo no quiero saber nada de ti ni tú de mí, ojalá no vernos la cara nunca más, pero bueno, están los hijos de por medio. ¿Qué hacer en esos casos cuando no existe compatibilidad o un mensaje claro entre ambos también? Oye, ahí, claro, ahí es mucho más complejo y se da también mucho. Yo creo que, bueno, estábamos hablando como de esta otra parte que es quizás ya más consensual, el divorcio, ¿cierto? Más amable, entre comillas, Eso. aunque no es fácil. Bueno, yo creo ahí que el tribunal de familia, ¿cierto? Hay cosas que de pronto tienen que hacerse, ¿cierto? Que están por sobre las decisiones o los acuerdos que podamos tomar. Lamentablemente quizás un tercero va a tener que ordenar ahí un poquito la cancha respecto a lo judicial, ¿cierto? Y a lo que debiese ser hoy en día en función de los derechos de ese niño. Yo creo que es la opción, el hacerlo. Si ya no nos pudimos poner de acuerdo, bueno, que un tercero venga a poner un poquito orden en esto y que nos ponga exigencias en función del niño. Siempre van a cuidar a resguardar, lo primero es preocuparse de los hijos. Y creo que un tercero tendría también ahí que apoyar esas dificultades, ¿cierto? Que las tenemos como una solución a la mano, no son las ideas, creo que no son las ideales, pero cuando ya no hay acuerdo, claro, es lo que tenemos, Claro. ¿sí? Es lo que tenemos y es lo que en general funciona, ¿cierto? Y yo creo que buscar fuentes de apoyo para ambos lados, ¿cierto? Tanto el papá, la mamá, buscar sus redes de apoyo, creo en estas circunstancias también son tremendamente importantes. El buscar quizás ayuda, ¿cierto? Profesional de pronto, cuando ha sido una situación muy compleja, ¿cierto? Tú hablabas de violencia, por Dios, ahí sí o sí tenemos que buscar ayuda, tenemos que estar asesorados, tenemos que estar acompañados, ¿cierto? Porque además de enfrentar un divorcio y todo lo que estamos enfrentando con los pequeños, hay detrás situaciones que son tremendamente difíciles de sobrellevar solos. Claro. Entonces, es importante que acudamos también a lo que tenemos a mano. San Javier está muy organizado, en general Talca también, ¿cierto? Con hartas redes de apoyo, pero hay que buscarlas, no van a llegar a nosotros, tenemos que buscarlas en función de nosotros también, trabajar eso que nos está pasando. Si yo estoy mal, por supuesto que mi hogar también va a estar desorganizado. Va a repercutir entonces en el fondo. Va a repercutir absolutamente, ¿cierto? Pero sí, ahí tengo que hacer el trabajo para mí, por mí y también por mi entorno. Claro, y como te digo, y disculpa que lo haya puesto en la palestra, No, pero está como muy te digo, bien. que tenemos que ponernos tenemos que ponernos en las situaciones más Sí, amables como en las más duras absolutamente, que sí. pueden ocurrir y lamentablemente la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica entre parejas también, eso no está excepto, es una de las situaciones que se puede vivir y como decía, claro, recomendación, buscar ayuda, sobre todo hay centros de la mujer también, por ejemplo, o depende del quién hombre. sea violentado en este caso,
que pueda ayudar, porque como claro, decía, que se da que lo hemos lamentablemente conversado y las que mujeres... lamentablemente sí, Sí. también hay una violencia cruzada muchas veces que no se visibiliza en las estadísticas porque el hombre todavía no se atreve, ¿cierto? Es un tabú la denuncia por parte del hombre todavía. Claro, entonces de pronto ocurre mucho, pero es muy mínimo como el decirlo, Claro. ¿sí? El conversarlo. Se guarda un poquito más, pero lamentablemente está también, es parte, ¿cierto? Y sí necesitamos apoyo respecto a esas situaciones que son aún más difíciles, ¿sí? Claro. Pero para eso también están, ¿cierto?, nuestras leyes, en donde principalmente hoy en día se resguarda la seguridad de los pequeños. Perfecto. ¿Sí? Y ahora para ir cerrando la entrevista, ¿en qué caso, cómo puedo identificar que el más pequeñito, la más pequeñita ya necesitan ayuda profesional de un psicólogo? Claro, rabietas, quizás dificultades emocionales que yo vea que antes no ocurrían, cierto, mayor cantidad de pataletas, lo que te decía yo, que retrocede quizás en ciertas etapas, que empieza a mojar la cama, por ejemplo, son situaciones que sí tengo que estar alerta, que me aíslo, que en el colegio quizás ya también los profesores me dan retroalimentación de que no está tan participativo, cierto, que está más retenido. Esas diferencias muchas veces empiezan de una manera muy sutil, pero tengo que irlas mirando y buscar idealmente apoyo lo antes posible, ¿cierto? Que sea acompañado quizás también este proceso también es una buena opción. Perfecto, ¿Sí? entonces cualquier cambio conductual hay que estar atento y ya sea en la casa, sea en el colegio, de esa forma se les va a poder ayudar. Lucy, Fran, yo obvio. quería tomarme un Sí, momentito obvio. frente a la situación que está ocurriendo y mis condolencias y cariños también a todo el ente educativo, ¿cierto? Con esta situación tremenda que estamos viviendo y agradecer al canal también este espacio. Yo creo que estas cosas son importantes conversarlas. Es importante tomar o darle relevancia a la salud mental de todos nosotros, especialmente de nuestros niños. Por lo tanto, agradezco este espacio, ¿cierto? Y que en algo puede ayudar, en algo puede hacer ver quizás ciertas cosas de que hoy necesito apoyo, necesito compañía, necesito buscar un profesional y que en estas situaciones se ve que en realidad es relevante la salud mental en todos nosotros y que están ocurriendo muchas cosas, especialmente en función del no cumplimiento del rol de papá. Yo creo que eso que le estamos quizá entregando mucho a los colegios respecto a la educación de nuestros hijos y no nos estamos haciendo cargo. Nos vemos el próximo lunes.